de la parte familiar. Le pido al equipo que nos grabe, querido Paco, porque en tu libro analizas la parte de la mamá, cómo después de este gran golpe, un robo que hizo precisamente, si no me equivoco, ese es el robo que hace millonario a Genaro García Luna, habría, bueno, no, lo consiguió varias circunstancias debido a este robo, habría tenido la oportunidad de enfrentar las consecuencias de sus actos, y por intercesión de la mamá fue que salió libre de alguna otra forma. ¿Y cómo es que ella de alguna otra forma buscaba? Aclárame esta parte que no lo estoy planteando yo bien. Ella lo que quería es que a lo mejor se quedara ahí en prisión para que escarmentara y así salvarle la vida a su hijo una larga trayectoria criminal, que fue en lo que se convierte Genaro García Luna. Su madre pues ya ha fallecido, pero siempre se plantea, ¿no? Le tenía mucho respeto, cariño y pues vamos, lo que uno le tiene a una madre, querido Paco. Porque sí, ya lo activaron el micrófono. Mira, Toño, es bien interesante porque cuando da aquel golpe en 1987, su gran golpe, yo te puedo decir porque yo hice el recorrido, es una caminata de 3 minutos, una caminata en una Navidad. ¿Y por qué de 3 minutos a donde es el gran golpe? Suben por la azotea de otra casa, entran y roban prácticamente todos. En esa casa había centenarios, había mucho centenario, había dólares, había dinero en efectivo mexicano, o pesos por llamarlo, había joyas, había de todo. ¿Por qué una persona tenía en su casa todo eso? Bueno, hay que recordarlo, Toño, que en los 80 el peso mexicano se devaluaba por minuto, como pasó anteayer con el peso argentino, se devaluaba por minuto. Yo recuerdo mucho porque me tocó esa época. Tú ibas a la ventanilla del banco y decían dólar, por ejemplo, a 11 pesos. No era ese precio, pero es un ejemplo solamente. Dólar 11 pesos, pero ibas a los 3 minutos y decías venta de dólar 14 pesos. Ibas al otro minuto a 16 pesos. Así que el tipo de cambio variaba por minuto prácticamente y solo pegaban una cartulina en las ventanillas de los bancos. Y cuando ibas a depositar dinero, los mismos cajeros, los mismos banqueros te decían, mire, mejor llévelo a una casa de bolsa. Había 26 casas de bolsa en México y ahí va a tener mejores regreso, mejores ganancias. Ahí va a ganar y mucho mayor. Le van a dar más intereses, le van a dar todo, así que llévelo a una casa de bolsa. Pero hubo gente que no se comía ese cuento, y qué bueno, porque después recuerdas quebró el mercado mexicano de valores, el índice de precios y cotizaciones en ese 87, quebró en octubre, lo recuerdo, y hubo suicidios, hubo de todo, y 350,000 ahorradores perdieron sus ahorros, todo. Es el número que da Miguel de la Madrid en su libro, en sus memorias. Pero hubo otra gente que no empezó a guardar su dinero literalmente abajo del colchón, Toño. Así que este comerciante guardó su dinero abajo del colchón, era uno de los grandes comerciantes del mercado de la Romero Rubio, y se robaron millones de pesos. Lo hicieron en la noche. ¿Por qué no estaba la gente en su casa? ¿Era Navidad? Pues porque son los días que venden en los mercados en este país, Toño. Navidad, Año Nuevo, abren prácticamente toda la noche. Así que Genaro sabía por qué, porque él, más jovencito, había sido halcón o había servido como informante para aquellos agentes del viejo servicio secreto. Sabía que este comerciante tenía dinero, sabía dónde estaba, así que entran a la casa y dan el gran golpe. Pero la gente de ahí los conocía, pues fue a 3 minutos de su casa, Toño. A 3 minutos. Entonces, las víctimas, el matrimonio, eso era un matrimonio, joven en aquella época, se acercan a la mamá de García Luna, y la mamá de García Luna promete que van a castigar a su hijo. Hay en el Ministerio Público una investigación, que esa es la que me entrega a mí el CISEN muchos años después. Eso fue en 87, fíjate, a mí me entregan la investigación, en 2010,
17 más o menos me la entregaron. Fíjate cuántos años la escondieron. La mamá le promete a las dos víctimas que ella va a hacer lo posible para que castiguen a Genaro García Luna y a su familia, perdón, y a su familia, porque algunos de ellos, ya te dije, por ejemplo, un cuñado de García Luna operaba también en esa banda. Pero la mamá se compromete a castigar a Genaro. Entonces llegan al Ministerio Público y en ese momento están el abogado y el papá de Genaro platicando con Genaro, y cuando ven llegar a la esposa con las víctimas, jalan a la mamá de Genaro García Luna, es decir, el esposo y el abogado, y la convencen de que no, porque va a echar a perder la vida de su hijo. Así que la mamá no declara contra el hijo, aunque lo había prometido. La mamá le había dicho a las víctimas, porque yo platiqué con las víctimas, Toño, nadie me lo contó. La mamá le había dicho a las víctimas que ella iba a declarar contra su hijo, que ella prefería que lo encarcelaran. Pero cuando llegan al Ministerio Público, el papá de García Luna y el abogado la convencen y le dicen no, porque lo van a meter a la cárcel muchos años. Así que la mamá se arrepiente, las víctimas se van, y yo lo afirmo en el libro, allí se echó a perder la vida de Genaro García Luna. Su mamá pudo haberlo enderezado en el camino, pero allí se echa a perder, Toño, porque la mamá se arrepiente de declarar adentro del Ministerio Público, Toño, adentro se arrepiente. Hoy las víctimas de aquel robo, el esposo murió hace 2 años, hace como 3 años más o menos murió, pero yo alcancé a platicar bien con él, alcancé a platicar bien con la esposa, así que esa es la historia. Y yo digo, ¿cómo se pudo echar a perder Genaro García Luna? Ahí su mamá lo echó a perder. Su mamá lo pudo haber corregido, pero su mamá permitió que dieran ese gran golpe, y además todo mundo eran 6 colonias que rodean a la Romero Rubio, entre ellas la 1 de Mayo, que es a donde llegó a vivir Genaro García Luna cuando sus papás venían huyendo de Michoacán. Él venía recién nacido, nació en Michoacán, así le decían, el güerito michoacano, y se echa a perder la vida de Genaro García Luna para siempre, aunque ya era un ladrón desde los 11 años de edad, Toño. Y ese es el personaje, y sus hermanas también sabían que ahí operaba en su casa una banda de ladrones. Era su cuartel general, y el papá sabía, pero bueno, pues el papá venía huyendo de Michoacán, era un ladrón también, así que pues la mamá lo protegió. Y esa es la historia de la familia. Esperancita, Gloria y Luz María sabían que su hermano era un ladrón. Pero así como ladrón, llegó en 1989, aquellos viejos policías que lo crecieron, lo educaron, lo llevaron al CISEN. Lo insertaron al CISEN, y en el CISEN empezó la gran carrera criminal de Genaro García Luna, Toño. No, y es que esto es desgarrador, ¿no? El papel que puede tener un padre en el crecimiento de sus hijos, en dañar a un hijo de por vida con este tipo de circunstancias. Yo le quiero ofrecer una disculpa a Paco y al público consentidor, puesto que hace, me parece, 1 año y medio, 2, lo platicábamos Paco y yo aquí en Sin Censura. Le decía, yo no estoy de acuerdo contigo, yo creo que como papá, yo pues defendería a mis hijos a capa y espada, y trataría de sacarlos de la cárcel a como dé lugar. Pero la verdad es que tiene razón usted, público consentidor, que después me reprendió al respecto. Tiene razón Paco. Ahí fue donde tal vez echó a perder la vida de su hijo esta señora, puesto que ya tenía una larga carrera como criminal juvenil. Yo le sigo recomendando que lea García Luna, El Señor de la Muerte. Pues Paco nos explica esto a mayor detalle en el libro, con señas, con palitos y bolitas. Es sumamente interesante lo que nos plantea Paco Cruz en este libro. Pero fíjese, recuerdo, Paco, que en tu libro nos hablas de cómo es que me parece que en la secundaria Genaro García Luna ya era un verdadero criminal, y en alguna ocasión golpeó junto con sus compinches dentro del salón a un jovencito que con el que atendía algún tipo de rencilla. Tan pronto el profesor fue llamado a la dirección, pero que habían cerrado el salón, y que a pesar de los esfuerzos de muchos alumnos de poderlo abrir, y después de los maestros,
estos tipos consiguieron ponerle una golpiza, la golpiza de su vida a ese pobre joven, y nunca enfrentó las consecuencias de sus actos. Así se fue yendo Genaro García Luna hasta ese punto en el que su mamá pudo haberle salvado la vida, tal vez al ver que sí podría enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero es alguien que, como usted va a leer en García Luna, el Señor de la Muerte, se la pasó de impunidad en impunidad. Se la pasó cometiendo crímenes sin nunca ser castigado.